Jóvenes, un saludo especial para ustedes y en esta oportunidad vamos a hacer el tema de magnitudes proporcionales, que es un tema fundamental. Entonces iniciamos con la explicación de la teoría. ¿Qué es una magnitud? Es todo aquello que experimenta cambios, puede ser medido. Por ejemplo, la sombra de un árbol, la velocidad de un automóvil, los días trabajados, etc. Esa es una magnitud. ¿Y qué son las magnitudes proporcionales? Las magnitudes son proporcionales cuando al variar una, también la otra varía. Tú debes de reconocer que alrededor tuyo hay muchas magnitudes y están relacionadas. Tenemos acá las clases de magnitudes. Por ejemplo, las primeras son las magnitudes directamente proporcionales. Tú las reconoces porque cuando aumenta una, ya la otra también aumenta. O sea, varían en la misma proporción. Y si una disminuye, la otra también disminuye. ¿Ya? Esas son directamente proporcionales. Se denotan como una división que forma una constante. Por ejemplo, mira, te voy a decir acá. 2 kilos de azúcar cuestan 5 soles. Entonces 4 kilos de azúcar costará 10 soles. 6 kilos de azúcar costará 15 soles. Cada vez que tú compres más azúcar, entonces te va a costar más dinero. ¿Te das cuenta cómo forma una constante? ¿Por qué? Porque justamente estas fracciones son equivalentes. Todas las magnitudes que son directamente proporcionales forman fracciones que son equivalentes. ¿Cómo te das cuenta que son equivalentes? Porque el producto cruzado de ellas siempre da la misma cantidad. Así. Estos dos y estos dos. No puedes multiplicar y darte cuenta que son fracciones equivalentes. Entonces siempre salen equivalentes cada vez que tú tengas directamente proporcionales. Entonces forma fracciones equivalentes. También tenemos las magnitudes inversamente proporcionales, IP. Estas magnitudes son cuando una aumenta, la otra disminuye, o viceversa, si una disminuye, la otra aumenta. Varían en una proporción pero opuesta, ¿no? Inversa. Y esto está representado como el producto de dos valores que forman una constante. En las directas era una fracción, ¿no? Una división que forma una constante. Aquí es una multiplicación que forma una constante. Para que entiendas, te diría lo siguiente, ¿no? Mira, 8 trabajadores terminarían un trabajo en 6 horas. Pero ¿qué pasa si solamente van 4 trabajadores? Es obvio que se van a demorar más. Ya no 6 horas, sino 12 horas, porque hay menos trabajadores. Si tú tuvieras 16 trabajadores, que son bastantes, terminarían en 3 horas. Entonces aquí forma una constante. Hay que reconocer que todos estos productos son iguales. ¿Y por qué son iguales? Porque si una cantidad aumenta, la otra cantidad disminuye. Puedes multiplicar y todos te salen 48. Entonces una magnitud aumenta, la otra tiene que disminuir. ¿Ya? Muy bien, entonces ahora vamos a trabajar con los ejemplos resueltos. El trabajo de ejercicios resueltos los vamos a hacer en esta secuencia de trabajando en clase. Bueno, acá nos dice, ¿no? Si A es directamente proporcional a B, cuando A es 12, B es 18. Calcula A si B es 36. Mira, cuando A es directamente proporcional a B, ¿cómo pusimos? Así, formando una constante. Por división, porque las directas siempre se ponen por división. Entonces ahora te dice, cuando A es 12, fíjate, 12, B es 18. Vamos a calcular A, pero cuando B es 36. ¿Por qué lo divido? Porque son directamente proporcionales. Nosotros hacemos las divisiones respectivas. Por ejemplo, mira, sexta 2, sexta 3. Y ahora voy a pasar el valor de 36 a multiplicar al 2. Sale 72 dividido entre 3. Haces la división de forma normal y te va a salir 24. Entonces, como dice, calcula A.
de esta parte le voy a poner. La respuesta es del valor de A 24. Ya estamos resaltando. Tenemos poco espacio, pero tampoco no necesitamos mucho. Si A es inversamente proporcional a B cubo. Ya, recuerda lo siguiente. Si yo tendría una magnitud directamente proporcional, divido, así. Pero no tengo una magnitud directamente proporcional, sino IP, inversamente proporcional. ¿Te acuerdas en la inversa cómo haces? En la directa divides, en la inversa multiplicas. Como son inversas, voy a multiplicar con B cubo. Entonces aquí sería, si A es inversamente proporcional a B cubo, entonces A por B cubo es la constante. Así, solamente era para recordar eso, porque ahí no hay nada que operar. Ahora yo te pregunto aquí, determina si son directas o inversas. Obreros con días. Cuando hay más obreros, ¿trabajan más días o menos días? Si hay más obreros, van a trabajar menos días, ¿sí o no? Y si hay menos obreros, se van a demorar en terminar el trabajo más días. Es un comportamiento inverso, le vamos a poner acá de ahí, ¿ya? Así es. Número de obreros y obra. Cuando hay más obreros, ¿hacen más obra o menos obra? Es lógico que hacen más. Y si hay menos obreros, hacen menos cantidad de obra. Por lo tanto, aquí me he dado cuenta que estas son directas. Porque si una cantidad aumenta, la otra también aumenta. Si aumentan los obreros, aumenta la obra, ¿no? Vamos con la siguiente, velocidad con tiempo. Cuando aumenta la velocidad, ¿aumenta el tiempo? No, disminuye el tiempo. Es un comportamiento inverso, ¿no? Entonces eso vamos a reconocer y ya le he puesto aquí justo sus respuestas, ya para que le puedas anotar. ¿Cuál de las siguientes alternativas identifica la fórmula entre magnitudes? No hay alternativas, pero vamos a poner la respuesta igual, ¿ya? Primero acá tú tienes que A es inversamente proporcional a B. Esto significa que A, cuando es inversa, tienes que multiplicar. Porque las inversas se multiplican. Pero ahora fíjate que dice que B es directamente proporcional a C. Cuando son directas tienes que dividir. Entonces acá le pones sobre C. O sea, A con B son directas. Perdón, son inversas. Pero B con C son directas. Y esto forma una constante que le voy a poner K. Esta sería la fórmula que identifica las magnitudes. No te olvides. Si son directas, las divides. Si son inversas, las multiplicas. ¿Ya? Ahora fíjate abajo lo que vamos a hacer. Es algo muy parecido. Dice, A es inversamente proporcional con B. Entonces voy a poner A por B. Coma, dp con C. Directamente proporcional con C es que C está abajo. Esta es una constante, es como una fórmula porque hemos relacionado las tres. Ahora vamos a reemplazar. Entonces dice, cuando A es 3, voy a ponerle 3 en vez de A. Cuando A es 3, ¿no? B es 5 por 5. Y C es 2, C está abajo, ¿no? 2. Es igual, porque cuando te dice una constante quiere decir que puedo poner otros ejemplos. Es igual cuando A es 9. Cuando A es 9, B es 15. Y me está pidiendo C, ¿no? Calcular C. Ahí está. Vamos a hacer una multiplicación cruzada, porque este tipo de ejercicios se hacen con una multiplicación así, cruzada. Entonces voy a colocar lo siguiente. Fíjate, en una multiplicación cruzada, entonces sería C por 3 por 5. Le voy a poner por 15. ¿No? Ya le multipliqué. Y 2 por 9 por 15. Entonces voy a poner así. 2 por 9 por 15. Hay que multiplicar y dividir, ¿no? Pero mejor es que hagas así, mira. 15 con este 15 se va. Porque estás simplificando, ¿no? Entonces se sale solamente 2 por 9, que es lo único que nos quedó. O sea, sale
18. Eso es lo que buscábamos. Entonces, ¿qué es lo único que tienes que hacer? Reconocer cuándo son directas y cuándo son inversas. Acá dice, si A es directamente proporcional se divide a la raíz de B. E inversamente proporcional, ¿ya? Inversamente proporcional, acá le faltaba decir, en este caso, inversamente proporcional a C. Así. Acá también decía, inversamente proporcional a C. Sino que no le han copiado de la debida manera. Entonces, esto forma una constante, que es como una fórmula. ¿No es cierto? Entonces ahora vamos a poner así. Aquí, el reemplazo. Fíjate, cuando A vale 5, le voy a poner en la posición de A, 5. B vale 4, pero no te olvides que B está debajo de una raíz. B vale 4. Y C es 6 que está acá. Es igual, calcular A. Ya, yo busco A. Cuando B es 36, entonces acá le voy a poner, en vez de B, 36. Y C es 3. ¿Te das cuenta cómo reemplazo? El primer conjunto de datos, así, y el segundo conjunto de datos, con el valor de A que es la incógnita. Ahora vamos a resolver. Acá es 5 por 6 dividido entre 2, porque la raíz de 4 es 2. Aquí es A por 3 entre la raíz de 36, que es 6. Miremos que puedo simplificar. Mitad 1, mitad 3. Así pone, ¿no? Acá también puedo decir entonces tercia 1, tercia 2. A ver, miremos qué quedó hasta el momento. 5 por 3, 15. Y aquí me he quedado A, todo se ha simplificado y aquí me quedó sobre 2. Y cuando una cantidad está dividiendo, ¿cómo pasa? Pasa multiplicando, sería 2 por 15, ¿no? Entonces el resultado final saldría 30. De esa manera, ¿no? Pones la fórmula, reemplazas los números con mucho cuidado. Así, de esa manera. Determina la fórmula para la relación entre magnitudes A. Bueno, y ahí tenemos varias. Vamos a colocarle de la siguiente manera. Por ejemplo, yo voy a comenzar con esto. ¿Te acuerdas cuando son inversas? ¿Multiplicas o divides? Allá cuando son inversas, multiplicamos. A por B al cuadrado. Ahora fíjate en esto. Estos otros dos. B cuadrado con C. ¿Cómo son? Directas. Ah, las directas divido. Puedo dividir acá nomás. Pero también puedo dividir a todo. Porque se trata de lo mismo, son magnitudes. Así. Y ahora fíjate. Y esta C es, ¿qué te dice aquí? Fíjate. La C es inversamente proporcional a raíz de C. O sea, se deben de multiplicar. Entonces voy a poner aquí, poniendo un costadito. La C es inversamente proporcional a la raíz de C. O sea, se multiplican. Así sería, ¿no? Para formar la fórmula. Algo se puede arreglar. Quizás la de abajo, pero lo vamos a dejar así para no complicarnos. Entonces, esta sería la fórmula. No te olvides que cuando es directa se dividen. Cuando es inversa se multiplican. Determina si es directa o inversa la relación entre las siguientes parejas de magnitudes. Tiempo y distancia. Cuando tú vas en un vehículo a recorrer mayor tiempo, entonces vas a recorrer mayor distancia. Y menor tiempo, menor distancia. Son magnitudes directas. Dificultad obra. Cuando tú vas a realizar un trabajo, digamos que vas a realizar 5 metros de una obra.
¿Qué tal si te encuentras con que la obra es más dificultosa, más dura? Ya no vas a hacer 5 metros, vas a hacer menos. Y si la obra es de menos dificultad, vas a poder trabajar más cantidad de obras. Son relaciones inversas. ¿Ves? Tienes que ponerte ejemplos hasta que tú estés seguro de eso. Eficiencia días. Cuando hay trabajadores de mayor eficiencia, ¿se van a demorar más días? No, se van a demorar menos días. Entonces, si hay trabajadores de menos eficiencia, ¿no? Menos eficiencia, entonces se demora más días. Pero si hay trabajadores de mayor eficiencia, más rápidos, menos días. Son magnitudes inversas. Capital tiempo, ¿no? Capital tiempo. Cuando uno de repente tiene un capital, ¿ya? Y un capital es un dinero, digamos, que tú te prestas, ¿no? Durante un determinado tiempo, ¿ya? Entonces, ¿qué significa? De que cuando tú tienes un capital, para que ganes un interés, ¿no? Puedas ahorrar más, tú necesitarías ponerlo en un determinado tiempo. Pero si tú aumentas el capital, o sea, pones más dinero, entonces ya no necesitas más tiempo, sino menos, ¿ya? O al revés también, si tú tienes un menos capital, para ganar necesitas trabajarlo más tiempo. Son magnitudes inversas. Hay que tener mucho cuidado. Ahora que tenemos ello, dice, para el siguiente cuadro de valores de dos magnitudes m y n, calcula x cuadrado por y. Bueno, son magnitudes de valores. Entonces vamos a determinar justamente cuál es la relación entre m y n. Bueno, le he subido las magnitudes y ahora voy a darme cuenta de lo siguiente, ¿no? Que los de abajo tienen raíz, ¿sí o no? Entonces, por ejemplo, voy a ponerle aquí. La raíz de este numerito es 3, de este es 5, ¿no? De este es 4, de este es 6, de este es 10. Entonces, ¿sabes qué resulta? Que cada cantidad, si tú la multiplicas por 4, obtienes la de arriba. Fíjate. 3 por 4, 12. 5 por 4, 20, ¿no? 6 por 4, 24. 10 por 4, 40. Entonces la relación entre las magnitudes es fácil de darnos cuenta, ¿no? Entonces nosotros sabemos de que aquí hay una relación con la raíz de la parte de abajo. Entonces, ¿cómo vamos a hallar x? Fácil, porque x es el resultado de 4, porque la raíz de 16 es 4, ¿no? Multiplicado por el 4, porque todos los elementos han sido multiplicados por 4 para que salga el de arriba. ¿Ya? Entonces, de esa manera, yo tengo que es 4, como tenía aquí 4, por 4. También entonces la x será 16. Y ahora en el caso de del 28 y la y, porque esos son los valores que nos faltan. Solamente tenemos que analizar los que nos faltan. O sea, esto y este, ¿no? Que está acá, porque tienen ahí la incógnita. Entonces ahora nosotros le vamos a poner aquí, ¿no? X es 16 y para el otro sería 28, pero entre 4 sale y, ¿no? Entonces sale 28 entre 4, pero no te olvides que cuando tú divides así, luego tienes que elevar al cuadrado. 28 entre 4 es 7, y 7 al cuadrado es 49. Entonces solamente le hemos relacionado porque el de arriba es 4 veces el que está abajo. Ahora dice, por lo tanto, calcula x cuadrado y. X cuadrado y es un número grande. 16 al cuadrado por 49. Entonces esto, 16 al cuadrado es 256, ¿no? Por 49. Entonces esto ya lo tenemos que multiplicar con calma, ¿no? Aparte en una hoja
Le puedes poner 9 por el número de 3 cifras, ¿no? Entonces, a ver, el resultado de todo ello, ¿cuánto saldrá? 16 es 256, ¿no? Claro que nosotros esto todavía tenemos que multiplicarlo por 49. Bueno, el resultado va a salir lo siguiente. 12.544. Así. ¿Ya? De esa forma. Entonces, hemos puesto ejemplos más fáciles, hemos terminado con este más difícil. Esto te va a permitir que puedas, tú, en base a estos ejemplos, realizar los que a ti te tocan de tarea. ¿Ya? Mucha suerte, jóvenes. Hasta la siguiente oportunidad.